Hemos llegado al capítulo 3, que como ustedes pueden ver, es el último capítulo de Sofonías. Son apenas 3 capítulos, todos esos 4 profetas son breves en todo lo que tienen que hacer. Es parte de la razón por la cual se le llaman profetas menores, porque sus escritos son mucho más breves que lo que encontramos en Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero estamos aquí en el capítulo 3, versículos 1 al 7, y como ustedes pueden ver, el tema, de alguna forma u otra, ya lo hemos mencionado en los otros estudios que hemos tenido. Como dije ayer, estos temas recurren una y otra vez, y es porque el Señor quiere que lo entiendan. Pero Israel es obstinada en cuanto a lo que el Señor les comunica. Pero no solo Israel. ¿Será que hay algo de eso en la iglesia hoy también? Me temo que es muy posible que tal cosa, porque al fin y al cabo, pues, el corazón, el hombre, el ser humano, en realidad no ha cambiado. Cristo trae un cambio en nuestras vidas, y sin embargo hay tantas cosas hoy en día que nos descarrilan, por decirlo así. Bueno, tenemos la advertencia de sentencia judicial. El resumen: Jerusalén está bajo advertencia judicial a causa de su rebeldía, impureza, opresión, desobediencia, rechazo de la disciplina, incredulidad y apostasía. Todos sus líderes actúan irresponsablemente. En contraste, Yahweh a diario demuestra su justicia y fidelidad. Después de ajusticiar a otros pueblos, Dios quiso que al verlo, Judá reconociera su poder, corrigiese sus caminos y evitase el juicio ya decretado contra ellos. Pero ellos persistieron en actuar corruptamente. ¿Qué de nosotros hoy? De aquí la aplicación. El hombre está, y estoy hablando el hombre en términos generales, el hombre está bajo advertencia de juicio a causa de su pecado y rechazo de Dios, que demuestra en su irresponsable vida. Consideremos la justicia y fidelidad divina y reconociendo su poder judicial, sometámonos a su corrección para evitar el juicio ya decretado contra nosotros y no persistamos en una vida corrupta. Dios nos advierte del peligro de juicio a causa del pecado y rechazo de él. Versículo 1 de Sofonías 3. Y aquí una vez más van a notar una diferencia muy marcada entre la traducción de Reina Valera y la literal que tienen en la columna derecha. ¡Ay de la rebelde y contaminada! La ciudad opresora. Las últimas palabras que Sofonías mencionó en el capítulo 2 fueron contra Nínive, la ciudad alegre. Ella sufriría un cambio drástico y asombroso cuando Yahweh extendiera su mano en contra de ella. Ahora, Sofonías procede con su discurso contra la ciudad opresora. Supongo que los que escuchaban a Sofonías cuando él estaba dando este mensaje pensaron que la condenación continuaría contra Asiria, el imperio enemigo y opresor en realidad.
Pero el desarrollo de lo que Sofonías está diciendo, les sería obvio que ya Sofonías no estaba refiriéndose a Nínive, sino que se estaba refiriendo a Jerusalén, su propia ciudad, su propio lugar. Y en ese capítulo el profeta les hace ver cuán obstinados eran, a pesar de todo lo que el Señor les había advertido. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Ay, como ya tuvimos el día de ayer, es una interjección, una palabra que introduce un lamento indicando el presagio de una desgracia, una tragedia. El lamento por la tragedia que se aproxima es por tres características que identifican a esta ciudad supuestamente alegre. En primer lugar, es rebelde. Noten ustedes en ese versículo, ay de la rebelde. Tiene una actitud provocativa, de desafío hacia la autoridad, algo que lo ha expresado en desobediencia. En segundo lugar, estaba contaminada. En su desobediencia pecó violando la ley moral del Señor, así como la ley ceremonial. En Lamentaciones 4, versículos 13 y 14, el Señor acusa a los líderes religiosos de Judá de contaminación al derramar la sangre de los justos. En tercer lugar, era la ciudad opresora. En Israel y Judá, la violencia e injusticia por parte del más fuerte contra el más débil de la sociedad fue una continua razón para la denuncia por parte de los profetas. El Señor usa a los profetas para decirles que tengan cuidado del huérfano, la viuda, el pobre, pero el que tenía mucho más poder o recursos siempre estaba aprovechándose de estas personas, de estos grupos. Ciudad opresora. Y luego en el versículo 2 dice que no escuchó voz alguna. No recibió corrección. En Yahweh no confió, a su Dios no se acercó. La rebelión que caracterizaba a Jerusalén se explica ahora con 4 frases negativas. Cada una de ellas tiene la palabra no, que da a conocer cuán obstinada era la ciudad. No escuchó. Equivale a no obedeció, porque como lo he mencionado ya previamente, escuchar en la Biblia es mucho más que sencillamente dejar que palabras, sonidos penetren en los oídos. Tiene que ver con obedecer, con escuchar algo y ponerlo en práctica según el Señor indica. De manera que no escuchó equivale a no obedeció. Unos años después de Sofonías, Jeremías explicó la razón para el cautiverio babilónico, diciendo, esto es en Jeremías 32, 23. No oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste a hacer. Noten cómo él hace una equivalencia entre oír y no hacer lo que les mandaste a hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal.
Jerusalén no atendió voz alguna, no escuchó. Además, Jerusalén no recibió corrección. Rehusó lo que el Señor le indicó para restablecer o mantener la relación con él. El término corrección es de una raíz que significa disciplinar, castigar, instruir. De manera que rehusar corrección significa rehusar la disciplina que el Señor tiene para orientarlos de nuevo en el camino que deben de seguir. Cuando nosotros decimos que vamos a corregir algo, es que hablemos de hacer lo necesario para regresar a lo que es apropiado, porque nos hemos salido de lo que debemos hacer. Corregir significa regresar a donde debemos estar, pero ellos no recibieron esa corrección. Esas dos primeras frases se entienden mejor, es decir, el hecho de que no escuchó ni recibió corrección, se entiende mejor a la luz de las dos frases o cláusulas que siguen. En Yahweh no confió. La raíz del problema de desobediencia y de la inhabilidad para aceptar la disciplina del Señor radicaba en su incredulidad. No confiar en alguien es que no se cree en tal persona. Si yo le digo algo a usted, pero usted no confía en mí, entonces no me cree lo que le estoy diciendo. Y eso es evidentemente lo que sucedió con Judá. Su incredulidad le impedía confiar en el Señor. Y desde sus principios, en el desierto, Israel no tuvo absoluta confianza en el Señor. La confianza que quizás algunos pensaron tener en Dios no era sino una tradición religiosa que les llevó a depender de que el templo, siendo morada de Dios, entonces no podía ser destruido. Pero esa era puramente una tradición y no porque estaban confiando en la realidad de la presencia del Dios creador y que a la vez era el Dios que se había revelado a Israel. Entonces, no confiar en alguien, como dije, es evitar una estrecha relación. Cuando usted no confía en alguien, entonces no quiere tener relación con esa persona. Y eso fue lo que sucedió con ellos, porque nos dice la última frase de esas cuatro frases: a su Dios no se acercó. Es cierto que la santidad divina impide que el hombre libremente pueda acercarse al Señor, pero el Señor hizo provisión por medio de los sacrificios, algo que estudiamos en Levítico. Él permitió tal cosa y al manifestar su voluntad de habitar entre ellos, Yahweh hizo provisión por medio de ese sistema sacerdotal y los sacrificios. Sin embargo, a su Dios no se acercó, a pesar de que él había provisto el sistema de sacrificios para poder acercarse a él, para poder aprender de él, para poder adorarle a él. No se acercó. Esto no quiere decir que Israel y Judá no hicieron sacrificios. Sí, los hicieron. Pero una vez más, era pura tradición. Ustedes leen el primer capítulo de Isaías y ahí Isaías dice, el Señor dice por medio de Isaías: no quiero ya más vuestros sacrificios. Pero la razón era porque se aproximaban a él, pero sin verdaderamente tener la fe, la confianza y
era necesaria y venir a Él con ese sacrificio confiando verdaderamente, teniendo arrepentimiento de sus pecados y confiando verdaderamente que el Señor salvará. 7 siglos después de que Dios les reprochó por su falta de sinceridad y verdadero acercamiento, el Señor Jesús mismo declaró que no habían cambiado. Estas son palabras del Señor. Este pueblo se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué? Su corazón está lejos de mí. Pura tradición. Y hermanos, si hay algo que me preocupa, que me concierne y que le pido al Señor que en su misericordia trabaje en los corazones de aquellos que nos llamamos evangélicos y que asistimos a las iglesias que consideramos que creen y predican la palabra de Dios, es que no lo hagamos por pura tradición. Nos hemos acostumbrado que el domingo es cuando vamos a la iglesia. Entonces vamos. Pero es como que, bueno, hoy ya no se hace. Pero en aquellos tiempos, cuando yo trabajaba en un lugar, cierto lugar, había que marcar la tarjeta, ¿verdad? Marcar la tarjeta y luego marcarla cuando uno salía. Es como que para muchos, como que si vienen a marcar la tarjeta. Y como que si el Señor dice, perfecto, muy bien, bendito seas. Hermanos, que no suceda eso en nuestras iglesias. Y voy a ser duro. Por favor, tómenlo a bien. Oren por esta congregación. Oren por sus hermanos en Cristo a quienes ven de domingo a domingo. No es que digo que todo el mundo, todos los que estuvieron aquí el domingo, pueden estar aquí esta noche. Yo sé que hay muchas situaciones que impiden. Algunos tienen que trabajar, algunos tienen un examen, pero me aventuraría a decir que hay un buen número que podrían estar aquí esta noche, pero hay otras cosas que no. Oremos los unos por los otros dentro de la congregación y por las congregaciones de aquellos que se identifican como cristianos evangélicos dedicados al Señor, deseosos de servirle, pero que el domingo es suficiente. Eso era lo que había sucedido con Israel. Y 7 siglos después de que Sofonías habló tales cosas, el Señor Jesucristo dijo, no han cambiado. Si los que oyeron a Sofonías hablar de la ciudad opresora pensaron en Nínive, se dieron cuenta que en realidad era su propia ciudad, sus habitantes, ellos mismos. Cuán fácil es pensar en los pecados de otros y no considerar eso en nosotros mismos. Reconozcamos que la advertencia del juicio divino es universal. Todo lo mencionado en los versículos 1 y 2 se refleja hoy en la experiencia personal del ser humano: rebeldía, impureza, opresión, desobediencia, rechazo de disciplina, incredulidad, apostasía. Todas estas cosas se reflejan en el hombre, en el ser humano hoy día. Una sola de esas transgresiones, una tan sola de esas cosas, sería suficiente para hacernos merecedores de la sentencia de Dios. Cuanto más al reconocer que varias de estas cosas pueden estar presentes y están presentes en los que no conocen al Señor, pero que pueden también infiltrar el corazón de aquel que dice haber conocido a Cristo como Salvador.
Dios nos advierte del peligro de juicio a causa del pecado y rechazo de él. En segundo lugar, versículos 3 y 4. Nuestro egoísta e irresponsable vivir es evidencia de pecado y rechazo de Dios. Versículo 3. Sus oficiales en medio de ella, leones rugientes. Sus jueces, lobos de la noche. No trituran hueso por la mañana. A los líderes de Judá se les compara a fieras amenazantes. Los oficiales habían ejercido algún cargo de responsabilidad al servicio del rey. Por lo tanto, tenían una posición de liderazgo y autoridad. Los profetas pronunciaron fuertes palabras en contra de los líderes en Israel. Prevaricadores y compañeros de ladrones, dijeron los profetas, que amaban el soborno e iban tras las recompensas por no hacer justicia al huérfano y a la viuda. Hay un número de referencias, déjenme darles a Isaías 1:23, Oseas 5:10, Miqueas 7:2 y 3, y muchos otros más, donde estos aspectos salen a reducir en la predicación de los profetas. Ezequiel, quien es un poquito después, bueno, en realidad Ezequiel ya es prácticamente contemporáneo con Sofonías, quizás unos años después, pero Ezequiel condena la corrupción total del pueblo y de los líderes, refiriéndose a los oficiales con similares palabras a las de Sofonías. Pueden anotar ahí a Ezequiel capítulo 22, 23 al 31. Y fueron ellos quienes con su injusticia le dieron a Jerusalén la característica, la mala fama, por decirlo así, de una ciudad opresora. También Sofonías llama a sus jueces lobos de la noche. Los líderes que, comenzando con el período de Moisés, el Señor instaló como personas que habían de encargarse de ayudar a resolver diferendos entre la congregación de Israel. Eran personas que deberían de hacerlo con equidad, sin distinción de personas, sin tomar soborno. Esos eran los jueces. Pero a pesar de eso, Israel y Judá se caracterizaron por la injusticia. Isaías 1, 17 a 26. Siendo Jerusalén un trágico ejemplo de la ausencia de justicia, llamar a los jueces lobos de la noche equivale a caracterizarlos como merodeadores salvajes, feroces, que andan en busca de la presa. Su intenso deseo por satisfacción inmediata es que, noten la última parte del versículo, no trituran hueso por la mañana. Son como los lobos rapaces que agarran la presa en la noche y comen y comen y comen y comen y no dejan nada para el siguiente día porque la próxima noche hay otra presa. Es así como los caracteriza el Señor por medio de Sofonías. Y luego no solo habla de los oficiales, de los jueces, ahora pasa a los profetas, versículo 4. Sus profetas impetuosos, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanaron el santuario, violaron la ley. También
el liderazgo que tenía que ver con la comunicación de la palabra de Yahweh y la enseñanza de la Torá, o sea, de la ley, aún ese liderazgo era corrupto. Estos eran los predicadores de ese tiempo. El Señor les dice impetuosos. Su impetuosidad consistía en presumir hablar en el nombre del Señor y rápida e impulsivamente decir o dar una profecía que en realidad era fabricación propia. Suena como algo que ustedes conocen hoy día. Eso era lo que hacían. Y personas en contra de quienes los profetas legítimos que el Señor había llamado, tuvieron una constante lucha en contra de ellos. Hombres traicioneros traicionaban la palabra de Yahweh y también a su propio pueblo, que engañado por ellos creían sus mentiras y no escuchaba la verdad de lo que Dios había proclamado por los profetas legítimos. Impetuosos y traicioneros. Sus sacerdotes profanaron el santuario, dice, violaron la ley. Profanar tiene que ver con pervertir los preceptos de la ley. No mantener la diferencia entre lo santo y lo profano. Y los sacerdotes se acomodaron a las costumbres de los que les rodeaban. Es decir, ¿quiénes les rodeaban? Pues los cananitas, los cananeos, a quienes ellos, es decir, Israel, había dejado ahí, no cumpliendo lo que el Señor les había dicho cuando les mandó que entraran a la tierra prometida. Esos que habían quedado allí tenían ciertas costumbres, eran paganos, pero ¿qué sucedió? Los sacerdotes del Señor se comprometieron acomodándose a todas esas costumbres, al tal grado de que, como leímos ya en pasajes que mencionábamos el domingo, en particular, personas como Manasés trajo al templo del Señor, que había sido dedicado exclusivamente para él, para la manifestación de su presencia. Traen ídolos paganos y traen esos quemarín, o sea, esos sacerdotes no legítimos que habían sido nombrados, porque tal vez era primo de fulano o hermano de sultano, o lo que fuera. Habían sido puestos ahí, pero que no eran legítimos, y todos ellos hacían toda clase de sacrificios que no eran de acuerdo con lo que el Señor había establecido. De manera que se acomodaron a las costumbres, profanaron lo que era el santuario y violaron la ley. Así era el liderazgo de Judá. El liderazgo dio amplia evidencia por la forma de su conducta de que las acusaciones del Señor en contra de ellos, en los versículos 1 y 2 en particular, eran basadas en la realidad. El Señor Jesús dijo que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. A esas personas se les había dado la responsabilidad de guiar al pueblo en el acercamiento a Él por medio de los sacrificios, pero habían profanado tal cosa. Era tan grande la responsabilidad que ahora el Señor les da duro y les va a enjuiciar de tal manera que será una cosa, un juicio definitivo en contra de ellos. Jerusalén y Judá no solo no aceptaban corrección, sino que, conducidos por sus líderes,
se empeñaban en lo erróneo. Un par de versículos. Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes, compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno, corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la vida. El Señor Jesús dijo a los fariseos, a tiempos, muchos años después, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en la sinagoga. Ya ustedes conocen bien ese pasaje. Juan, el apóstol Juan, escribió de Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Bueno, hay escribas, hay fariseos, hay líderes rebeldes, personas como Diótrefes en la iglesia hoy, desafortunadamente. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Continuar en humillación al Señor, orando para que Él nos ayude en lo personal y también trabaje en los corazones de todas las congregaciones en las cuales deseamos servir al Señor, dando a conocer su palabra. En tercer lugar, reconozcamos el carácter justo y misericordioso de Dios. Versículos 5 y 6. Noten cómo dice el versículo 5. Yahweh es justo en medio de ella. No hace injusticia. Mañana tras mañana su juicio Él da. Al salir la luz no falta. Pero no conoce el injusto vergüenza. Noten esto. En el versículo 3 leímos sus oficiales en medio de ella. ¿Qué es ella? Jerusalén. En medio de la ciudad de Jerusalén. Y luego los describe cómo son, cómo actúan, qué es lo que hacen. Ahora, noten el versículo 5. Yahweh en medio de ella. ¿Cómo ser justo? No hace injusticia. Tenemos aquí un claro y definido contraste entre los líderes de Judá y el Señor. Ambos están ahí en la ciudad. Ambos operan. Pero lo que hacen es totalmente diferente, totalmente opuesto. Algo, la idea de justo concerniente al Señor en el versículo 5 puede traducirse, y creo que correctamente, como recto. La palabra justicia, la palabra justo, tiene que ver con rectitud, algo que es derecho, que no se va para un lado ni para el otro, es recto. Y ese es el sentido original de la raíz, algo que se conforma a un estándar ético o moral. Tanto los jueces como Yahweh están en medio de la ciudad, pero mientras que ellos eran como lobos de la noche, Yahweh es el juez, Él es el juez justo en medio de una ciudad rebelde, contaminada, opresora. Él es totalmente justo, recto, imparcial. Para los que se habían apartado de la ley, escuchar del carácter justo del Señor implicaba que la injusticia que ellos practicaban
sería castigada. Yahweh demuestra su carácter justo, dice, mañana tras mañana. Su juicio Él da. Al salir la luz, en otras palabras, al comenzar el nuevo día, su justicia no falta. Día tras día Dios expresaba su justicia de una forma u otra. Quizás esto no fue evidente a todos a causa de el propio pecado, la inconsecuente forma en que se conducían en comparación al cargo que estos líderes tenían. La justicia divina no es aplicada todo el tiempo de forma inmediata, lo sabemos. Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23 son versículos bien conocidos. Palabras que se mencionaron después del juicio sobre Jerusalén, después de que los babilonios habían venido y habían hecho todo lo que el Señor había permitido que hiciera. Pero esas palabras ayudan a entender algo de la magnitud de la gracia y misericordia de Dios que sobrepasa la pecaminosidad del hombre y lo que éste merece. Esta es la traducción propia, no como la tiene Reina Valera, pero mi traducción de esos versículos. Oh, las bondades de Yahweh, es una expresión. Oh, las bondades de Yahweh. Pues no hemos sido terminados, pues no hemos sido consumidos. Son misericordiosas las bondades del Señor, nuevas en las mañanas. Grande es tu fidelidad. Es una reflexión de lo que nos dice Sofonías en cuanto al Señor que está en medio de esta ciudad, que por este tiempo, cuando estas palabras de Lamentaciones se expresaron, ya había sido destruido. Pero no los había destruido en su totalidad, habían quedado unos, había quedado el remanente con el cual él continuaría trabajando. El juicio que él da o ejecuta no es necesariamente relacionado al castigo por el pecado. Justicia tiene que ver también con lo que es correcto, lo que se hace en forma correcta. No es posible que esa sea la intención aquí cuando nos habla de que él, a su juicio, él da a diario. Es decir, él está haciendo lo que es recto, correcto a diario. Y no necesariamente aplicando justicia en el sentido de que nosotros pensamos que al momento que alguien hace algo, que algo le caiga. No necesariamente eso, pero él está haciendo lo correcto. La última cláusula del versículo prepara el terreno para lo que se expone en el versículo 6. La última cláusula del versículo 5 dice, pero no conoce el injusto vergüenza. Una vez más, ese contraste entre la justicia del Señor, pero el injusto que no conoce vergüenza. La trágica situación de Judá y de Jerusalén era que aun cuando Yahweh ejecutaba sentencias sobre el pecador injusto, este fallaba en reconocer la actividad divina. El injusto, que se menciona en ese versículo 5 al final, el injusto es el que obviamente no es recto. Actúa neciamente, como que si no hubiera Dios, y hace lo injusto e incorrecto sin tener la menor inclinación hacia una conducta que agrade a Dios. Conocer vergüenza, o diríamos nosotros ser avergonzado, implica reconocer que se ha errado en el proceder y por lo tanto
hay vergüenza ante los demás. Hay veces que nosotros hacemos algo y nos damos cuenta que lo que hemos hecho no es correcto y nos da vergüenza. Pero el Señor habla de estos en Jerusalén, que no importa lo que hagan, y específicamente cosas que hacen en contra de la ley y de lo estipulado por Él, lo hacen, pero como que si nada. El injusto no conoce vergüenza. El injusto pecador no llega a demostrar amplia y abierta aceptación de su erróneo proceder. Y esta era la triste experiencia del habitante en Jerusalén, particularmente en el contexto de los líderes. El Señor entonces pasa a decir en el versículo 6, ¿por qué naciones? Asoladas están sus torres y se desierta sus calles sin un transeúnte. Han sido arrasadas sus ciudades. Están sin un hombre, no hay habitante alguno. Dios ejecutó sentencia contra varias naciones en muchas ocasiones para favorecer a Israel, y ella se debió haber percatado de ello. Un poco de historia. En el año 745, un fulano de nombre Tiglat-Pileser, aparece algunas veces en la Biblia como Pul. Él inició un siglo de poderío para el imperio asirio. Tuvo varios sucesores, Salmanasar, Sargón. Estos dos reyes de Asiria estuvieron involucrados en la caída del reino del norte de Israel. Invadieron Israel, sitiaron Samaria y en el año 722 Samaria cayó. Todos los pueblos de la región fueron derrotados y sometidos bajo Tiglat-Pileser, los hititas, los sirios, fenicios, israelitas inclusive, Moab, Amón, Babilonia. De gran importancia para ese imperio asirio fue la conquista de Egipto en el año 663 por el último de los reyes fuertes, Asurbanipal, cuando saquearon Tebas, que era la capital del Egipto superior. Seguramente esta y muchas otras ciudades conquistadas por Asiria se encontraron con sus, como dice en este versículo 6, sus torres asoladas, desiertas las calles, sin un transeúnte. Judá había visto todo lo que el Señor había hecho. La importancia para ellos, para Judá y Jerusalén, era que Yahweh estaba por hacer lo mismo con ellos. Todos recibirían un juicio recto, de acuerdo con la realidad de la vida y conducta de cada uno delante de Dios y de los hombres, como los oficiales, los jueces, los otros líderes de Israel, egoístas, amantes de sí mismos, corruptamente actuando para su beneficio propio. Y así hoy, hermanos, así también Él actúa o actuará con el liderazgo en países, ciudades, empresas, organizaciones físicas e iglesias. Nada se escapa del Señor. Como a diario Él expresaba su carácter justo y misericordioso a Judá y a Jerusalén, dándoles oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento,
así también hoy. El solo hecho de permitir a tanta gente en el mundo vivir un día más con la oportunidad de responder a su misericordia y fidelidad, demuestra su rectitud y justicia. Judá debió de reconocer el poder judicial de Dios al ver cómo había él tratado con otras naciones. Tanto en la propia experiencia de Israel, cuando se conducían hacia la tierra prometida, y cómo el Señor había derrotado a los que se oponían y los que trataban de impedir su entrada a la tierra prometida, así como en tiempos más recientes, con todo lo que el Señor había hecho por medio de imperios como Asiria, debió de haberles dado a entender que el Señor estaba actuando y que así actuaría en contra de ellos en vista de todo lo que se mencionó acerca de sus líderes y en general de la ciudad, como dice, opresora, rebelde, contaminada. En cuarto lugar, ya para terminar, el versículo 7. Sometámonos a la enseñanza divina en vez de persistir en una vida merecedora de juicio. En el versículo 7 leemos, dije. Obviamente es el Señor quien está hablando por medio de sus pies. El Señor dijo, dije, el Señor hablando, ciertamente me temerás, recibirás corrección. Entonces no sería cortada su morada, es decir, todo lo que he asignado contra ella. Es interesante la forma en que está el versículo, porque el Señor está hablándole directamente a Judá y Jerusalén. Dije, ciertamente me temerás, recibirás corrección. Y de pronto, como que si él se da vuelta hablando a otros, entonces no sería cortada su morada, hablando acerca de ello. Todo lo que he asignado contra ella, sin embargo, madrugaron, corrompieron todos sus hechos. El Señor tenía un propósito para Judá al realizar y demostrar sus justas acciones en contra de las naciones. Su actividad judicial divina debió haber inspirado temor del Señor. El versículo 7 es como que el Señor está reflexionando sobre lo que Él se propuso realizar con los demás pueblos y con Judá. Y explica, eso fue lo que dije, eso fue lo que tuve en mente. Pero ¿qué sucedió? Ellos no le temieron, no recibieron corrección. A Israel la revelación de Dios en las enseñanzas tanto de Moisés como de los profetas debieron llevado a temerle y consecuentemente obedecerle y servirle. Pero el propósito del Señor en todo lo que Él hizo desde la salida de Egipto hasta durante el tiempo de los jueces y luego durante el tiempo de los reyes hasta el momento en que habla por Sofonías, Él deseaba la continua y verdadera sumisión de Israel. Pero no se llevó a cabo. Ahora, no porque el propósito de Dios pueda ser frustrado, no como que el Señor dije, yo quería, pero qué lástima que no se pudo. No es que el propósito de Dios sea frustrado, sino que por la dureza del corazón y la pecaminosidad y obstinación humana, el hombre se aparta de Dios, pero es algo que Dios conoció de antemano.
Él sabía que había de suceder. Él de antemano sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Él sabía de antemano todo, que cuando Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos, que ya pronto se iban a dar vuelta, iban a negar con sus acciones lo que habían dicho con sus labios. Y él conoce bien. Cuando nosotros expresamos una cosa, ¿cómo hemos de continuar? Y ese es el desafío para nosotros en términos de verdaderamente rendirnos al Señor. Sin temor ni corrección, entonces el Señor procede a decir en el versículo 7 una vez más que su morada, la implicación en el versículo 7 es que la morada sí sería cortada, porque si hubiera tenido, si hubiera recibido corrección, entonces esa morada no sería cortada. Pero no fue corregida, no temió, entonces esa morada sí sería cortada. Todo lo que el Señor deseaba para Israel, todo lo que Él asignó en contra de Israel o de Judá en este caso, se habría de llevar a cabo porque ellos no respondieron a lo que Él tenía. La rebeldía contra la instrucción divina, con la imposición de su voluntad humana, la voluntad humana, se manifestó claramente en ellos al ver lo que el Señor dice en este versículo también cuando dice, sin embargo, estas cosas no se habrían llevado a cabo si ellos hubieran tenido, si ellos hubieran recibido corrección. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Madrugaron. ¿Cuándo madruga usted, hermano y hermana? Cuando sabe que necesita hacer algo que es importante. Pero supongo que usted no madruga para ir a hacer fechorías, tirarle piedras a la ventana del vecino y luego salir corriendo. No. Quiere hacer algo que es provechoso, alguna cosa que usted considera su responsabilidad. Bueno, esto dice que madrugaba. Corrompieron todos sus hechos. Madrugaban para hacer lo que era totalmente incorrecto, erróneo, en contra de la voluntad del Señor. En todo tiempo, hermanos, se hace necesario que las personas consideren las acciones de Dios y que temiendo aprendamos cómo conducirlos a fin de no tener que experimentar la disciplina divina. Y para los que no han aceptado al Señor como Salvador, la ira del juicio está todavía en el futuro. Es imposible evitar el juicio divino mientras se persiste en una vida corrupta que rehúsa obedecer al Señor y actúa mayormente para el propio beneficio. Pedro asevera que el Señor ha de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Sometámonos entonces a la enseñanza divina en vez de persistir en una vida merecedora de juicio. Permítanme robarme unos 2, 3 minutos más. Abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos, como su nombre lo dice, fue escrito a judíos, descendientes de Abraham, personas que habían
hecho una profesión de fe, pero que de alguna forma u otra, muchos de ellos o algunos de ellos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, a lo que habían practicado anteriormente. Y en el capítulo 10, después de que el escritor ha hecho ese contraste entre los sacrificios que todavía se practicaban aún en ese tiempo por los israelitas, o que recién habían terminado porque el templo había sido destruido, pero que el Señor había hecho a un lado. El escritor hace un contraste entre esos sacrificios que se practicaron antes y el sacrificio único del Señor Jesús. Y habiendo dicho eso, entonces en el versículo 19 dice un pasaje bien conocido: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, continuemos firmes en lo que hemos profesado, en lo que hemos declarado, el haber creído en este sacrificio único que nos da entrada a la presencia del Señor. Mantengamos firme eso en nosotros. Y la razón es porque fiel es el que prometió. Lo que Él prometió es verdad. Es fiel. No hay absolutamente ninguna duda de que no se pueda llevar a cabo. Ahora, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y después, por eso, se sabe, saltémonos al versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del enemigo, en vista de lo que mencionó en el versículo 27, esa horrenda expectación de juicio. ¿Qué es lo que se está diciendo? Bueno, si hemos declarado con nuestros labios que hemos creído en el Señor, que Él es el único camino a la presencia del Padre, entonces mantengámonos firmes en eso. Esto es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Perseveremos en lo que hemos declarado, porque si no, y aquí el versículo 26 no habla de que, entonces si te vas por un lado, pierdes la salvación. No es eso de lo que habla. Pero sí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Lo que está sucediendo con estos hebreos era que habían dicho creer en el Señor, pero queriendo regresar al sistema judaico del cual habían salido, entonces se les insta para que si verdaderamente hicieron una declaración sincera, que perseveren en ello, porque si no, no hay ningún otro sacrificio que pueda sacarle de ello, porque el sacrificio ya se hizo. No queda otro sacrificio. Y la forma en que vosotros, probablemente en ese tiempo, la forma en que vosotros habréis de confirmar, afirmar esa profesión es por la forma en que vivís.
Pero si vuestro testimonio no demuestra la realidad de que Cristo entró en vuestros corazones, entonces es una evidencia de que jamás verdaderamente le conocisteis. Y por lo tanto, lo único que os queda es una horrenda expectación, juicio. ¿Por qué digo esto? Porque existe en nuestras congregaciones evangélicas, como existió en el contexto hebraico, judaico en aquellos tiempos, algunos que se consideraban hijos de Dios o tener una relación con Dios únicamente por la tradición, pero que en realidad no habían hecho una verdadera entrega al Señor. No habían verdaderamente creído. Hermanos, si hay cosa que me preocupa y que por lo cual oramos con mi esposa, es por las nuevas generaciones. Sí, hay personas de nuestra edad que han estado asistiendo a la iglesia evangélica por años y años y años, pero que en realidad no han recibido a Cristo. Vienen por tradición, pero también entre las generaciones nuevas están asistiendo a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque sus padres y sus abuelos ahí los han llevado desde pequeños y no conocen otra cosa, pero jamás han creído en Cristo. Y el desafío para los padres, para los abuelos, es que, habiéndoles enseñado la palabra del Señor, y habiendo ellos dicho a esos niños, esos jóvenes, sí, creo en el Señor, que entonces les ayudemos para que perseveren y confirmen la realidad de que conocen al Señor. ¿Y cómo lo van a hacer? Con la forma en que se conducen. Y ellos deben de saber tal cosa. Nosotros debemos de saber tal cosa. Porque si hemos dicho, pero que en realidad no lo muestra nuestra vida, muestra todo lo contrario, ya no hay otro sacrificio a que podamos acudir. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio, como sucedió para Judá en ese tiempo, y como posiblemente sucedió con algunos de estos hebreos a quienes se les escribió, pero que no escucharon la advertencia. Sé que me pasé bastante tiempo, pero gracias por mantenerse despiertos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual llega a nuestro corazón y nos ayuda a conducir nuestras vidas de una forma que da testimonio de la realidad de Cristo en nuestras vidas. No porque nosotros podamos hacerlo, sino por la presencia de tu Espíritu en nosotros que nos guía. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.